versículo 58. El tema para hoy tiene que ver con restaura portillos. Restaura portillos es el tema. Isaías 58, versículo 11, dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gracias te doy, Dios. Dale gracias una vez más al Señor, a la bondad de nuestro Dios, a la bondad del Espíritu Santo. Él es el que tiene poder suficiente para sostener tu vida, tu casa y tu familia. Gracias, Dios, por enviar a tu Espíritu Santo, el Consolador, el Sanador, el que trae alivio al alma. En el nombre de Jesús, el que sana todas las dolencias, es el Consolador, el Espíritu Santo. Señor, ministranos, háblanos, abre los cielos y derrama tu Espíritu Santo, tocando cada vida y cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, amén. Bendito el nombre de Cristo. Aquí en Isaías, qué hermosa palabra, hermanos. Jehová te pastoreará siempre. Dios te pastoreará, ¿cuándo? Siempre. Él es nuestro buen pastor. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Cuántas veces hay sequías, verdad? Estoy hablando de sequías espirituales, de faltante, de escasez, de aflicción. Dice que Él saciará tu alma. Gloria a Dios. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto y riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. ¿Cuánto nos habla el Señor a través de dos versículos en las Escrituras? ¿Cuánta riqueza hay en la Biblia, hermanos? Pero el tema para hoy tiene que ver con restaura portillos, ¿verdad? ¿Qué son los portillos? Bueno, los portillos son esas grietas, esas aberturas que hay en los muros, ¿verdad? Son como pequeñas aberturas o grietas, y en aquella época eran muy comunes, porque las ciudades, muchas ciudades eran amuralladas, rodeadas de muros. Entonces, cuando venía el ejército enemigo a conquistar esa ciudad, una de las estrategias del ejército enemigo era romper, abrir una puerta, abrir una hendidura en el muro, ¿verdad? Romper. Entonces ellos tenían sus armamentos pesados, y le daban golpes en los muros hasta romper el muro, hasta abrir una puerta en el muro. Y cuando abría una puerta, porque el muro en aquella época era símbolo de protección, era un lugar de protección, de seguridad para la ciudad. Entonces, cuando rompían el muro, el enemigo se metía y causaba los estragos, ¿verdad? Así fueron conquistadas muchas ciudades, ¿verdad? También los portillos tienen que ver con esas hendiduras en las casas que podían existir antes. Hoy puede haber algo, pero es cuando la pared se rompe, la pared, se abre un agujero en la pared, una hendidura en la pared, y se puede derrumbar. A veces vemos en casas antiguas, cuando el ladrillo comienza a desprenderse, ¿verdad?, a caer de a uno, y bueno, y ahí va hasta formar un agujero, una hendidura, una puerta, ¿verdad? Entonces se derrumba la casa y puede causar estragos, ¿verdad? Por eso, ahora la Biblia acá dice, serás llamado reparador de portillos.
En el área espiritual también, hermanos, existen aberturas o portillos donde el enemigo puede meterse, puede colarse y causar estragos, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando uno abre una puerta o cuando uno deja que se abra una puerta, ¿verdad? El enemigo puede entrar de esa forma, ¿verdad? Puede ser fácil para el enemigo, o sea que el portillo es algo que facilita para que el enemigo pueda entrar y hacer estragos. Por eso nosotros debemos restaurar portillos, ¿verdad? Aleluya. Y bueno, una de las cosas que quiero compartir es, hermanos, que el mundo sin Cristo tiene portillos abiertos. El mundo que no tiene a Dios tiene los portillos abiertos para el mal. De hecho, ustedes saben muy bien la maldad que hay en el mundo. Ustedes saben muy bien cómo está el mundo, cuáles son las noticias que escuchamos hoy en la radio, en la televisión. Es porque el mundo ha abierto portillos y se ha colado el mal. El mundo ha facilitado, ¿verdad?, las cosas para que el mal entre. Y el mal ha causado, el enemigo ha causado estrago, ha destruido familias, gobiernos, ha destruido sociedades enteras, destruye a los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay portillos que están abiertos, ¿verdad? Y abiertos hacia el mal. Entonces el enemigo aprovecha que hay una apertura y entra en las mentes de las personas, en los corazones, entra en la sociedad con violencia, con odio, con desprecio, con antivalores, ¿verdad? Cosas que hoy vemos, ¿verdad?, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Todo eso entra porque el mundo ha permitido, ha abierto la puerta, ha abierto portillos para el mal, ¿no? Ahora, nosotros somos desafiados, hermanos, a reparar portillos. Somos llamados reparadores de portillos, ¿verdad? Pero no podemos obviar esto, que hay una realidad. Hay un mundo con portillos abiertos que ha dejado que el mal entre, ¿verdad? Ha dejado que el mal entre, ¿verdad? El creyente también, digamos que puede atravesar por momentos de portillos abiertos. El creyente que se descuida está abriendo una posibilidad para que el mal también cause estrago. Aquel creyente que descuida la oración puede estar abriendo un portillo. Aquel creyente que descuida el congregarse puede estar abriendo un portillo. Aquel creyente que no confiesa sus pecados al Señor puede estar abriendo un portillo para el mal, para el enemigo. Aquel creyente que no perdona, ¿verdad? Ese creyente aún tiene una puerta abierta, un portillo abierto para que el mal le cause daño, ¿verdad? Y cause una atadura espiritual, una angustia, una amargura y no sea libre. Tantas veces uno habla de liberar perdón, porque cuando uno libera perdón, uno recibe sanidad, recibe liberación y recibe paz. Pero hay gente que aún permanece con ese portillo del no perdonar abierto, ¿verdad? Entonces el creyente así no crece, el creyente ahí no madura, se estanca, no tiene victoria y las amarguras gobiernan su alma, las ataduras gobiernan su alma. Por eso no permitas que haya portillos abiertos, porque eso trae perjuicio a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, quien sea, ¿verdad? Porque hay algo ahí que está abierto hacia el enemigo, ¿verdad? Muchas veces uno levanta muros, ¿verdad? Al no perdonar uno levanta muros, al no arrepentirse uno levanta un muro y no deja que Dios, ¿verdad?, penetre ahí y haga la obra. También está, hermanos, la ignorancia, cuando uno es engañado porque no sabe, no conoce, ¿verdad?, la verdad. Muchas veces el creyente, hermanos, que ignora la verdad es atrapado por una ignorancia y por el engaño de este mundo o del enemigo que nos habla constantemente. Tenemos un enemigo que es padre de mentira y que nos miente, que nos presiona de tal forma para que nosotros podamos creer su palabra, su voz,
que es una voz de engaño, una voz destructiva, pero sin embargo hay creyentes que le abren la puerta a la voz del enemigo. Y entonces de esa forma, hermanos, pueden terminar hasta en derrota. Pueden terminar abandonando el camino de verdad, el camino del Señor, ¿verdad? El camino de la vida, el camino del perdón, pueden dejar. Y hemos visto también eso, hermanos, que hay gente que abre portillos, ¿verdad? Al descuidar todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, hermanos, la iglesia debe ser reparador de portillos. Y le digo cómo. La iglesia, nosotros somos llamados, ¿verdad? Como dice la palabra acá, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cómo la iglesia puede ser reparador de portillos? ¿Cuál debe ser la función de la iglesia? Bueno, cuando nosotros servimos al prójimo, cuando nosotros tenemos la actitud de servir al prójimo, el prójimo, hermanos, es aquel que tenemos a nuestro lado. Puede ser un amigo, un vecino, alguien de la iglesia o alguien fuera de la iglesia, que lo tenemos ahí frente a frente y que está en una necesidad, que de alguna forma está esperando que alguien le tienda una mano, le sirva. Y nosotros vamos como iglesia y servimos, ayudamos, planteamos alguna solución a su problema y estamos de alguna forma reparando el portillo de esa vida, de esa persona. La iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de ser reparador de portillos. La iglesia, hermanos, realmente, hermanos, demostrando, por ejemplo, el amor al prójimo, está reparando portillo. ¿Cuánta gente necesita el amor? Necesita una palabra de consuelo. Necesita que alguien le ame o que alguien disponga de su tiempo para atenderlo, para servirle, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros demostramos como iglesia amor, estamos reparando portillos, porque hay mucha gente que necesita amor, ¿verdad? Quizás hay gente que está necesitada de amor en las esquinas de las calles, en la casa, por ahí, y va un creyente o va a la iglesia de alguna forma a demostrar amor y está aliviando la pena, está aliviando el problema o la herida de esa persona, y eso es reparar un portillo, porque esa persona puede estar muy herida, muy lastimada, ¿verdad? Descuidada por la gente, por el mundo, pero ahí debe estar la iglesia reparando ese portillo, esa vida que está quebrada. ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle con vidas quebradas? Familias quebradas, fracasadas, heridas, dejadas de lado, ¿verdad? Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de reparar ese portillo, amén, demostrando amor, ¿verdad? Llevándole paz, llevándole una palabra de paz. Mi esposa leía, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Qué lindo, ¿verdad? Porque a la gente le falta paz, al mundo le falta paz, a las familias le falta paz, a esta sociedad le falta paz. A ese ser humano que tú te encuentras cada día le falta paz en su alma, y nosotros tenemos la paz de Dios para compartir. Entonces nosotros debemos hablar a esa persona con paz, ¿verdad? No recriminando, no, digamos, acusando, sino llevando paz. Una palabra de paz es una palabra que pacifica, que sana, que da alivio, que descansa, que la gente quiere recibir una palabra de paz. Amén. Entonces, eso es reparar portillos como iglesia, hermanos. También es, hermanos, cuando de alguna forma nosotros guiamos al perdido. Cuando nosotros sabemos que esa persona está perdida, pero la guiamos a Cristo. Le hablamos del Señor, le damos la oportunidad de que se encuentre con el buen pastor, ¿verdad? Le damos la posibilidad, le allanamos el camino, ¿verdad?, para que esa persona tenga fe, conozca la fe del Señor, la fe del Evangelio, conozca el Evangelio. Entonces estamos guiando al perdido, y eso es, porque cuando traemos un perdido a Cristo, un perdido que tiene una grieta de maldad, de pecado, de, digamos, de violencia, de odio, de cosas mal, ¿verdad? Y lo traemos, lo guiamos a Cristo, al sanador. Nosotros estamos reparando esa vida, ¿verdad? Estamos dándole la oportunidad de que esa persona resucite, vuelva a vivir, experimentar el perdón, la gracia del Señor. Pero, hermanos, nosotros debemos guiar a los perdidos. Eso es reparar portillos. Amén. ¿Cuántos han reparado portillos? ¿Cuántos de ustedes en esta vida de creyente han reparado portillos?
¿verdad? Esas vidas ahí que están afligidas, ustedes le han hecho una visita, le han dado una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra consoladora, han orado por esa persona. Y esa persona se siente aliviada, se siente descargada por tu visita, porque estuviste ahí en ese momento que necesitaba, ¿verdad? Eso es reparar portillos. Y esa es tarea de la iglesia, hermanos, cuando hay un afligido, un necesitado. Amén. Entonces, debemos nosotros ser reparadores de portillos. También, cuando nosotros le llevamos la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, ¿verdad? Y muchas veces la gente necesita un consejo, necesita recibir una palabra diferente, necesita una palabra de vida, de fe, de esperanza, y nosotros tenemos esa palabra. Nosotros somos portadores de esa semilla, ¿verdad? La semilla de la buena palabra, de la fe verdadera, y qué lindo es cuando nosotros le damos una palabra con sabiduría a la gente que necesita, ¿verdad? Estamos de alguna forma reparando portillos, haciendo que esa persona piense que hay un consejo de Dios que la puede bendecir, que la puede ayudar. Y muchos han venido por tu palabra, por la palabra que tú le has dado a esa gente. Muchos han venido a Cristo. Entonces, eso es reparar portillos, reparar esas vidas que tienen portillos ahí abiertos, portillos de enfermedad, portillos de dolor, portillos de fracaso, donde el fracaso ha entrado, donde, bueno, el mal ha hecho estrago, ¿verdad? También, hermanos, como iglesia, nosotros somos llamados a ser reparadores de portillos en dar pan al hambriento. La Biblia dice que debemos dar pan al hambriento. Y si usted lee Isaías 58, los primeros versículos también habla que partamos el pan con el hambriento, que compartamos el pan con el hambriento, ¿verdad? Eso es reparar portillos, porque hay gente que está hambrienta, hay gente, hermano, que está hambrienta y no es de comer una comida al mediodía o en la noche. Más allá que pueda haber gente hambrienta en esa área, el hambre mayor que el ser humano, la necesidad mayor que el ser humano tiene es del Evangelio, es de Jesús, es de oír las buenas nuevas del Evangelio y ser libre de toda cautividad, de toda atadura, encontrar el gozo de la salvación. He aquí te doy nuevas de gran gozo, decía el ángel, los ángeles, ¿verdad? Ha nacido el Salvador. Bueno, somos portadores, hermanos, aleluya, de llevar el Evangelio, el pan al hambriento. Aquel que está sediento y necesitado, pero de oír algo diferente, algo nuevo, pero algo bueno. Y el Evangelio es la buena noticia. Entonces vamos a reparar portillos cuando le llevemos el Evangelio al necesitado y le demos el pan al hambriento. El pan de vida que es Jesucristo, amén. Es el único pan que alimenta el alma del ser humano, que sana y que calma el hambre espiritual que hay en la sociedad, en la gente. Es el pan de vida, es Jesús, y nosotros somos los responsables porque Dios nos ha llamado a reparar los portillos, amén. Gente que está herida y viene a Cristo porque le hablamos del Evangelio. Viene al Señor, se entrega a Cristo y su vida es restaurada y curada. Sus portillos donde entraba el enemigo son cerrados, amén. Y Dios trae bendición, trae sanidad, trae liberación, amén. Pero que podamos seguir en este tiempo, en el 2023, seguir reparando portillos con una palabra de consuelo al herido. Visitando a aquel que necesita ser visitado, ¿verdad? Y llevándole el pan al hambriento. Gloria a Dios, porque hay muchos hambrientos, hermanos. En este tiempo hay una necesidad en el alma de las personas, hay necesidad en las emociones de las personas, en el espíritu de la persona. Hay mucha necesidad porque la gente se llenó de todo el mundo. Se abrió portillo para el mundo, para que el mundo entrara, y el mundo causó estrago con el enemigo. El mundo causó daño, lastimó, trajo fracaso, trajo envidia, errores, trajo engaño, trajo un agente de destrucción masiva y causó daño en el alma del ser humano. Y el único que sale y que restaura el portillo herido y fracasado sigue siendo Jesús. Amén. Así que, hermano, no tenga temor de hablar de Jesús, de anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, porque Él es la paz.
que el mundo necesita. Gloria a Dios. Así, ¿cuántos van a dar pan al hambriento? Siendo manantial de aguas. Aquí la Biblia dice, ¿verdad? En el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, aguas cuyas que nunca faltan. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos al manantial de vida que es Jesús. Tenemos la fuente de agua de vida que es Jesús. Nosotros tenemos un manantial de agua, tenemos un río que corre en nuestro interior, el río del Espíritu Santo de Dios, amén. Pero el mundo no tiene, la gente que hablamos no tiene, le falta, ¿verdad?, ese manantial de aguas. Y nosotros tenemos que compartir de ese manantial que tenemos. Comparta del manantial del Evangelio. Esas aguas que traen vida, que traen refrigerio a la gente, que trae bienestar, que la gente revive como ese sediento que está desesperado por agua y encuentra agua y comienza a beber esa agua y se siente satisfecho. Jesús es el único que satisface el alma cansada. Jesús sigue siendo, ¿verdad?, y siempre será el único capaz de saciar la sed espiritual del ser humano, pero la responsabilidad está en nosotros como la iglesia de Cristo, de llevar y compartir de ese manantial de agua, hermanos. El manantial de agua en tierra árida, en tierra seca, es una bendición. El creyente, cuando llega a una persona en necesidad, es una bendición. Amén. Y dice la Biblia que correrán a nosotros por causa del Señor. Mucha gente va a correr en este tiempo a ti por causa del Señor y va a querer esa palabra, ese consejo, va a querer tu tiempo ahí, va a querer tu compañía, porque en ti está el manantial de agua de vida que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias, Señor, porque estamos terminando este año quizás enfrentando muchas cosas, pero el manantial de agua viva está con nosotros. Y dice el Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Aleluya. Así que bueno, tendremos fe, hermanos, debemos tener fe. Amén. Cristo es el que reparó nuestros portillos. ¿Saben cómo Cristo reparó nuestros portillos? Nuestras hendiduras, nuestra flaqueza, allí donde el enemigo vino y causó daño y nos lastimó y nos tiró abajo y nos hundió y estábamos metidos en el fango. Bueno, Cristo reparó nuestros portillos reconciliándonos con Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios por esto? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús restableció, hermanos, perdonando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él restableció, restauró nuestro portillo. Teníamos un agujero negro, teníamos una hendidura de fracaso, de dolor, de vacío, ¿verdad? Estábamos deprimidos en este mundo, pero vino Cristo y nos reconcilió con Dios. Amén. Él restauró, como que Él sanó nuestras heridas. Bendito sea el nombre de Jesús. Él reparó nuestros portillos cuando nos justificó. ¿Sabe que somos justificados por el Señor? Amén. Allí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Jesús, hermanos, nos da paz al reconciliarnos y justificarnos delante de Dios. Nadie puede justificarse por sus pecados delante de Dios, pero Dios nos justifica. Dios nos ha hecho justo. Él reparó nuestros portillos. Aleluya. Esos portillos donde le permitimos el pecado, que el pecado causara oscuridad, daño y tiniebla. Amén. Dice la Biblia que una ciudad asentada en tiniebla vio gran luz, una luz resplandeció sobre esa ciudad. Y yo puedo decir en esta mañana, ¿verdad?, que una vida que estaba construida en tiniebla, luz resplandeció, amén, sobre esa persona, sobre esa vida, amén. Una vida que estaba asentada en tiniebla vio gran luz. ¿Qué luz vimos nosotros? La luz del Evangelio, la luz de Cristo, que vino a iluminar nuestras vidas y a desplazar, a quitar toda tiniebla, reparando nuestros portillos. Amén. Esas puertas al mal que teníamos fueron cerradas. Amén. Y ahora tenemos comunión con Dios, tenemos restauración, somos justificados delante del Padre. Amén. Porque la luz
del Evangelio nos iluminó, nos alcanzó y resplandeció. Así Jesús sigue haciendo en la vida de los seres humanos, hermanos, que están asentados en tiniebla. La luz del Evangelio, hermanos, va a resplandecer en sus vidas y van a ser libres. Amén. Así que damos gracias al Señor. Aleluya. Cristo, hermanos, reparó nuestros portillos pagando el precio de cruz. Jesús fue el que pagó el precio y pagó un precio de cruz. Él pagó, hermanos, para sellar ese portillo donde el mal estaba causando daño. Jesús pagó un precio alto, un precio de sangre en la cruz. Allí, hermanos, Él selló la cuenta, pagó la cuenta y se cerró la puerta de nuestros pecados, ¿verdad? Porque ahora no somos culpables de pecados, porque Jesús cargó con la culpa y con el pecado de todos nosotros al pagar allí en la cruz. Amén. Con su vida pagó el precio de nuestros pecados y ahí cerró el portillo de la muerte eterna y nos dio vida eterna y tenemos vida eterna. Tenemos la salvación de nuestra alma porque Jesús fue el que pagó el precio. Si habrá cerrado un portillo enorme, es el único, hermanos, que cierra portillos, Cristo. Cristo es el único capaz de reconciliar el mundo, ¿verdad?, con Dios, capaz de reconciliar el ser humano, una familia con Dios. El único sigue siendo Cristo, amén. Y hay muchas familias necesitadas de reconciliación, necesitadas de perdón, necesitadas de paz, de justificación. Y el único que puede hacer eso es Jesucristo, amén. Cuando la gente viene a Cristo encuentra perdón, encuentra paz, encuentra bendición y lo malo comienza a irse, las tinieblas se desplazan, amén. También Jesús es el que restauró nuestros portillos dándonos poder y autoridad. ¿Cuántos creen? ¿Saben que esto es importantísimo, hermano? Porque Jesús, si bien vino y nos perdonó, nos reconcilió con Dios, también nos entregó poder y nos entregó autoridad. Amén. ¿Para qué? Para que el mal, para que el enemigo, para que el diablo, ese mal o ese enemigo que viene como río muchas veces a sacudirnos o a rompernos por dentro, hermanos, no nos pueda hacer daño. Porque Dios nos dio poder y autoridad. Nos dio poder del Espíritu Santo y nos dio autoridad en su nombre. El nombre de Jesucristo que está por encima de todo nombre. En Él, en ese nombre hay poder, hermano, para desplazar toda obra de tiniebla y del enemigo. Entonces, hermanos, puede venir el enemigo, pero va a encontrar portillos cerrados, o va a encontrar, hermanos, nuestras paredes bien afirmadas, cerradas, establecidas, y no va a poder penetrar, porque va a estar la sangre de Cristo cubriéndonos, va a estar el poder del Evangelio cubriéndonos y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. La presencia de Dios, hermanos, va a estar sobre nosotros. Entonces no encontrará portillos abiertos, no encontrará puertas abiertas al enemigo. Amén. Porque Dios nos dio autoridad y poder. ¿Cuántos creen? Tenemos que usar en este tiempo, hermanos, la autoridad y el poder que nos da el Señor Jesucristo y que le da a la iglesia. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús, amén. Yo sé que hay portillos abiertos en la sociedad, en el mundo, en las familias, portillos donde el enemigo ha causado daño, y a veces en la iglesia o en el creyente puede haber, hermano, pero es de tiempo de reparar portillos, amén. ¿Y a quién tenemos de nuestros lados? El Señor dice que Él nos pastoreará siempre y en la sequía nos dará fuerza y nos dará aguas, amén. Porque Él es un manantial de agua viva, amén. Nos va a dar vigor a nuestros huesos, dice la palabra. Aleluya. Entonces levantémonos en este tiempo y vamos a reparar portillos. Quizás hay algún portillo que reparar en tu vida, quizás hay algún portillo que reparar en la iglesia, o quizás hay un portillo que reparar en tu familia, lo que sea. Pero Dios nos ha llamado a reparar portillos y nos ha investido con poder para reparar todo portillo, hermanos, para que el enemigo no entre. Así que damos gracias a Dios. Bendecimos a todos, bendecimos a toda la iglesia en esta hora y vamos a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque probablemente haya algún portillo, quizás haya algún portillo que necesita cerrarse en esta mañana.